Soy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, y hoy les hablaré desde el frente de batalla contra el crimen organizado. Antes de empezar, no olviden suscribirse y activar las notificaciones, porque aquí compartimos información oficial sin censura sobre las operaciones que dirijo para salvaguardar a las familias mexicanas. Esto es contenido directo de las instituciones federales. Esta madrugada analicé unos archivos que no me dejaron dormir. Los noticieros reportaron que detuvimos al presidente municipal de Tequila por actos de corrupción. Pero les revelaré lo que descubrimos en realidad. Diego N. había transformado el ayuntamiento en un centro de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación. No se trataba de un funcionario deshonesto cualquiera, era un colaborador directo de Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Mientras la opinión pública leía sobre irregularidades presupuestales en Tequila, yo descubría que este individuo utilizaba vehículos policiales municipales para obligar al cierre de destilerías que rechazaban pagar cuotas ilegales. Mientras la prensa mencionaba anomalías administrativas, yo encontraba evidencia de que había homenajeado públicamente al jefe del CJNG durante actos oficiales del gobierno, que me confirmó que enfrentábamos algo más peligroso que simple corrupción local, que había tomado ilegalmente el Museo Nacional del Tequila como su despacho y hogar personal, y cuando la Fiscalía General de la República llegó a sellarlo, él ordenó destruir esos sellos federales. Eso no es desacato administrativo, es sometimiento criminal. Les explicaré exactamente cómo el CJNG penetró un ayuntamiento completo, cómo aprovecharon el aparato estatal para intimidar a empresarios legítimos, y por qué la operación Enjambre seguirá avanzando hasta limpiar cada presidencia municipal infiltrada por el narcotráfico. Y recuerden esto, en México ningún servidor público está por encima de la ley, la impunidad se acabó. Déjenme contarles algo que me perturbó profundamente hace pocas horas. En la madrugada de hoy, cuando supervisé personalmente la detención del alcalde de Tequila, creí que desarticulábamos otro esquema de corrupción municipal. Lo que encontramos fue mucho más grave. Una estructura completa del cártel Jalisco Nueva Generación había convertido la alcaldía en su departamento de cobro forzado. ¿Saben por qué me contactaron desde Jalisco a las 5 de la mañana? Porque las acusaciones ciudadanas contra Diego N. llegaron a mi oficina con un esquema que identifiqué de inmediato. No eran reclamos comunes contra un mal gobernante, eran denuncias de chantaje sistemático contra empresas cerveceras y tequileras. Y cuando observo que las organizaciones criminales atacan a los emprendedores que han construido el prestigio de México globalmente, intervengo de manera personal. Miren, he coordinado centenares de operaciones contra el narcotráfico, pero cuando activé la operación Enjambre esta madrugada, sabía que tocábamos algo distinto. ¿Por qué desplegué simultáneamente a la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General y el Centro Nacional de Inteligencia? Porque cuando las mafias se infiltran hasta el núcleo de un gobierno municipal, necesitas la respuesta de todo el aparato estatal mexicano. Diego N. no operaba en solitario. No arrestamos únicamente al presidente municipal. Capturamos también a sus 3 funcionarios principales, el director de Seguridad Pública, el de Catastro y Predial, y el de Obras Públicas. ¿Coincidencia? Jamás. Estos son precisamente los cargos que necesitas dominar si pretendes transformar un ayuntamiento en una sucursal del CJNG. Quiero que comprendan algo crucial. Cuando el jefe de Seguridad Pública está coludido, las patrullas municipales se transforman en el aparato de extorsión. Cuando el responsable de Catastro está comprado, pueden alterar los valores de propiedades para presionar a los empresarios. Y cuando el encargado de Obras Públicas responde al crimen organizado, pueden clausurar cualquier establecimiento bajo pretextos de irregularidades. ¿Saben qué me indignó más al revisar el caso? En mayo del año anterior, este mismo Diego N. fue llamado a declarar por la Fiscalía Estatal porque en un evento oficial municipal proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. ¿Comprenden lo que esto significa? Un alcalde electo democráticamente rindiendo homenaje público al líder del CJNG. Eso no es disidencia política, eso es fidelidad criminal. Pero aquí está lo que realmente me alarmó como responsable de la seguridad nacional. Tequila no es cualquier localidad, es el origen de la bebida que simboliza a México mundialmente. Cuando el CJNG infiltra este gobierno municipal, no solamente extorsiona a empresarios locales, está secuestrando uno de nuestros íconos culturales más valiosos. Está atacando directamente el prestigio de México. Ahora explicaré por qué este operativo era ineludible. Durante meses, Diego N. convirtió la administración municipal en una maquinaria de extorsión contra cervecerías y destilerías. Los empresarios honestos que generan empleo y exportan productos mexicanos al planeta vivían aterrorizados. Cada mes debían negociar con funcionarios municipales que aparecían con amenazas encubiertas como trámites.
¿Y saben qué me demostró que enfrentábamos una operación criminal estructurada? El hecho de que Diego N. había institucionalizado el esquema. Sus directores infiltrados podían generar complicaciones legales a cualquier compañía, y luego él personalmente surgía como el intermediario que podía solucionarlo todo por una cuota mensual. Esta no es la primera ocasión que veo esta metodología. Es la misma táctica que utilizó el crimen organizado en Michoacán años atrás. Infiltrar gobiernos municipales, transformar servidores públicos en operadores criminales, y emplear el poder del Estado para extorsionar a ciudadanos honestos. La diferencia es que ahora contamos con una coordinación institucional que nos permite actuar más rápidamente y con mayor contundencia. Por eso, cuando llegaron a mi despacho las pruebas de que el alcalde de Tequila estaba subordinado al CJNG, no vacilé ni un instante en autorizar un operativo de máximo nivel. Porque cuando permites que el crimen organizado se apropie de un gobierno municipal, no estás perdiendo solamente un ayuntamiento, estás cediendo territorio nacional. Ahora mostraré las evidencias específicas que me convencieron de que Diego N. no era un alcalde corrupto común, sino un colaborador directo del CJNG. Porque una cosa es desviar del presupuesto municipal y otra muy diferente es convertir las instituciones públicas en extensiones del crimen organizado. El primer expediente que me alertó llegó a mi escritorio en junio del año pasado. Diego N. había ocupado ilegalmente el Museo Nacional del Tequila para convertirlo en sus despachos personales e incluso en su hogar. ¿Comprenden la magnitud de esta provocación? No solamente violó la legislación federal, sino que escogió específicamente un museo nacional para demostrar que no reconoce más autoridad que la del CJNG. Cuando observé las fotografías de las construcciones ilegales que mandó realizar dentro del museo, comprendí que enfrentábamos algo más serio que simple corrupción. Este hombre había instalado oficinas gubernamentales y hasta había edificado una residencia personal dentro de un patrimonio cultural de la nación. ¿Qué clase de funcionario hace eso? Solamente alguien que cuenta con la protección y el respaldo de una organización criminal poderosa. Pero aquí viene la parte que realmente me reveló el nivel de desafío que lanzaba contra las instituciones federales. El 20 de junio, la Fiscalía General tuvo que acudir personalmente a sellar el museo para detener estas obras ilegales. ¿Saben qué hizo Diego N? Mandó destruir esos sellos federales. En términos legales, eso se denomina desacato a la autoridad federal. En términos prácticos, es una declaración de guerra contra el Estado mexicano. Les explicaré por qué este detalle me confirmó que enfrentábamos a un operador del CJNG y no a un simple alcalde deshonesto. Cuando un funcionario municipal desafía directamente a la Fiscalía General es porque tiene la certeza de que una organización criminal lo protegerá de las consecuencias. Ningún alcalde se atreve a romper sellos federales a menos que cuente con el respaldo del crimen organizado. Pero la evidencia más clara llegó en diciembre pasado, cuando Diego N. informó a sus empleados municipales que no había recursos para pagarle sus aguinaldos. ¿Y saben qué me llamó la atención de esta supuesta crisis financiera? Que al mismo tiempo que decía carecer de recursos para pagar a trabajadores honestos, sí tenía dinero para financiar operaciones de extorsión con patrullas municipales. Cuando revisé los registros bancarios del ayuntamiento, descubrí algo que confirmó mis sospechas. Los bancos privados le habían negado créditos al municipio de Tequila debido a su pésimo historial crediticio. ¿Por qué un ayuntamiento pierde su credibilidad bancaria? Porque los recursos municipales no se estaban destinando a servicios públicos, se estaban desviando para alimentar la estructura del CJNG. El gobernador Pablo Lemus tuvo que intervenir con 19 millones de pesos estatales para que los trabajadores municipales no perdieran sus aguinaldos. Pero quiero que entiendan bien esto, no fue una crisis financiera normal. Fue el resultado directo de que Diego N. prefería financiar células criminales que cumplir con sus obligaciones como funcionario público. La evidencia más contundente de que este hombre operaba como brazo armado del CJNG también llegó en diciembre. Diego N. utilizó 10 patrullas de la policía municipal para cerrar los accesos de una empresa tequilera. 10 patrullas. ¿Comprenden lo que esto significa? No fue una inspección normal. Fue un acto de intimidación militar usando recursos del Estado. Cuando vi las imágenes de esas 10 patrullas rodeando una empresa tequilera, entendí perfectamente el mensaje que Diego N. enviaba a toda la región. O pagan la extorsión o lo cerramos con el poder del gobierno municipal. Esto no es abuso de autoridad común, es terrorismo institucional. Y aquí viene lo que más me indignó como funcionario federal. Múltiples empresarios locales habían presentado denuncias por extorsión contra Diego N., pero todas seguían el mismo patrón criminal. Llegaban funcionarios municipales con amenazas disfrazadas de trámites, creaban problemas legales artificiales, y luego aparecía el alcalde como el mediador que podía resolver todo por una cuota mensual. Esta no es corrupción individual, esto es un sistema industrial de chantaje gubernamental.
Diego N. había transformado el Ayuntamiento de Tequila en una oficina de cobranza del CJNG, donde cada departamento municipal tenía una función específica en el esquema de extorsión. Por eso, cuando llegaron a mi oficina todas estas evidencias juntas, no tuve que investigar más. El patrón era claro: infiltración criminal completa del gobierno municipal, uso del poder público para extorsionar empresarios, desafío directo a las autoridades federales y lealtad abierta al liderazgo del CJNG. Ahora quiero que conozcan las historias reales de las personas que sufrieron bajo el régimen criminal de Diego N. Porque detrás de cada expediente que revisé, detrás de cada denuncia que llegó a mi escritorio, hay familias mexicanas que vivieron meses de terror institucional. Imaginen por un momento que son dueños de una empresa tequilera familiar que lleva generaciones construyendo la reputación de México mundialmente. Un día llegan 10 patrullas municipales a rodear su negocio. No vienen a protegerlos, vienen a extorsionarlos. Y el hombre que lidera esta intimidación no es un criminal común, es el alcalde que los ciudadanos eligieron democráticamente. ¿Saben cuál fue el testimonio que más me impactó? El de un empresario que me dijo: secretario, ya no sabíamos si éramos víctimas de delincuentes o del gobierno municipal. Y esa confusión no era casualidad, era exactamente el objetivo de Diego N., borrar la línea entre autoridad legítima y crimen organizado. Les contaré lo que vivieron los empleados honestos del Ayuntamiento de Tequila. Estos trabajadores municipales cumplían sus funciones diariamente, servían a sus conciudadanos, y en diciembre se enteraron de que no recibirían sus aguinaldos porque su jefe había preferido financiar al CJNG que cumplir con sus obligaciones laborales. ¿Se imaginan la impotencia de descubrir que tu salario se está desviando para pagar extorsiones? Tuve que llamar personalmente al gobernador Pablo Lemus para explicarle que no podíamos permitir que trabajadores honestos pagaran el precio de la traición de su alcalde. Por eso, Lemus intervino con 19 millones de pesos estatales. Porque cuando combatimos al crimen organizado, nuestra primera responsabilidad es proteger a los ciudadanos inocentes que quedan atrapados en el fuego cruzado. Pero quiero que entiendan algo más profundo que está en juego aquí. Las empresas tequileras que Diego N. extorsionaba no son solo negocios locales, son embajadores de México en el mundo entero. Cuando abren una botella de tequila en Nueva York, en Tokio o en París, están probando un pedazo de nuestra cultura nacional. ¿Qué hubiera pasado si permitíamos que el CJNG controlara completamente esta industria? No solo estaríamos perdiendo empleos e inversiones en Jalisco, estaríamos entregando uno de nuestros símbolos culturales más importantes al crimen organizado. Estaríamos permitiendo que los cárteles secuestraran la marca México. Me duele profundamente saber que familias enteras de empresarios tequileros pasaron meses viviendo con miedo. Miedo de que llegaran más patrullas a cerrar sus negocios. Miedo de que sus trabajadores perdieran sus empleos. Miedo de que décadas de trabajo honesto se destruyeran por la ambición criminal de un alcalde traidor. Y aquí viene algo que me indigna como mexicano. Diego N. no solo traicionó a los empresarios y a sus empleados municipales, traicionó a cada ciudadano de Tequila que confió en su voto. Estas personas eligieron a un servidor público y recibieron a un operador del CJNG. ¿Saben qué es lo que más me preocupa de casos como este? Que cuando el crimen organizado infiltra un gobierno municipal, los ciudadanos honestos pierden la confianza en la democracia misma. Empiezan a pensar que no importa a quién elijan, siempre van a terminar siendo gobernados por el crimen organizado. Por eso, cuando decidí autorizar la Operación Enjambre, no solo estaba pensando en arrestar criminales, estaba pensando en recuperar la confianza de los ciudadanos de Tequila en sus instituciones democráticas. Estaba pensando en demostrarles que el Estado mexicano sí puede protegerlos del crimen organizado. Los empresarios que denunciaron valientemente la extorsión de Diego N. arriesgaron sus negocios y hasta sus vidas para defender la legalidad. Estos hombres y mujeres entendieron que si permitían que el CJNG consolidara su control sobre el ayuntamiento, tarde o temprano toda la industria tequilera iba a terminar subordinada al crimen organizado. También quiero reconocer a los ciudadanos anónimos que presentaron denuncias contra Diego N. Estas personas sabían que estaban arriesgando represalias, pero decidieron confiar en las instituciones federales para denunciar la corrupción. Su valentía fue lo que nos permitió construir el expediente que justificó este operativo. ¿Saben por qué considero que estos ciudadanos son verdaderos héroes? Porque cuando ves que tu alcalde celebra abiertamente al Mencho, cuando ves que usa patrullas municipales para extorsionar empresarios, cuando ves que convierte un museo nacional en su oficina personal, tienes dos opciones: quedarte callado por miedo o arriesgarte a denunciar. Los ciudadanos de Tequila que eligieron denunciar le enviaron un mensaje claro al CJNG: México no se va a resignar a ser gobernado por el crimen organizado. Y me llena de orgullo saber que mi trabajo como secretario de Seguridad sirve para proteger a mexicanos tan valientes como estos.
Ahora quiero hablarles de algo que va mucho más allá del caso específico de Diego N. Lo que descubrimos en Tequila es parte de una estrategia nacional del CJNG para infiltrar gobiernos municipales en todo México, y mi responsabilidad como secretario de Seguridad es asegurarme de que este patrón criminal no se repita en ningún otro rincón de nuestro país. ¿Saben por qué el arresto de Diego N. es solo el comienzo de algo mucho más grande? Porque durante mi investigación descubrí que la infiltración del Ayuntamiento de Tequila sigue exactamente el mismo manual que el CJNG ha usado en otros municipios. Primero identifican alcaldes ambiciosos y sin escrúpulos, luego los corrompen, después los convierten en operadores directos, y finalmente usan el poder municipal como brazo armado de extorsión. La operación Enjambre que coordiné esta madrugada no termina con Diego N. Este operativo es parte de una estrategia integral para desmantelar la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales de todo el país. Y quiero que quede muy claro, tenemos identificados más objetivos y no vamos a parar hasta limpiar cada municipio que haya sido contaminado. La coordinación entre la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General, mi Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia no fue casualidad, es nuestra nueva estrategia para combatir la infiltración criminal en gobiernos locales. Cuando el crimen organizado ataca las instituciones democráticas, todo el Estado mexicano responde como un solo equipo. ¿Por qué necesitamos esta coordinación sin precedentes? Porque los cárteles han evolucionado su estrategia. Ya no solo se conforman con controlar territorios para el tráfico de drogas. Ahora buscan controlar gobiernos municipales para legitimarse, para usar recursos públicos y para convertir la autoridad del Estado en su propia herramienta de dominación. Quiero enviarle un mensaje directo a cualquier alcalde que esté considerando traicionar a su pueblo para servir al crimen organizado. Te vamos a encontrar, te vamos a investigar y te vamos a procesar con todo el peso de la ley federal. En México no hay funcionario intocable, no hay municipio que esté fuera del alcance de la justicia. La detención de Diego N. es una advertencia para todos sus colegas que puedan estar tentados a seguir el mismo camino criminal. Si crees que puedes esconderte detrás de tu cargo municipal para operar como franquicia del CJNG, estás muy equivocado. La autoridad que te dieron los ciudadanos no te protege cuando la usas para traicionarlos. Durante los próximos meses habrá más operativos como este. La operación Enjambre va a continuar hasta que hayamos desmantelado todas las células del CJNG que se hayan infiltrado en gobiernos municipales. Y quiero ser muy claro, esto no es una campaña política, es una necesidad de seguridad nacional. ¿Saben cuál es la diferencia entre nuestra estrategia actual y las que se usaron en el pasado? Que ahora entendemos que combatir al crimen organizado no es solo una cuestión de enfrentamientos armados, es también una batalla por el control de las instituciones públicas. Y en esa batalla no vamos a permitir que los cárteles usen el poder del Estado contra los ciudadanos honestos. La nueva era de seguridad que estamos construyendo en México se basa en un principio muy simple: tolerancia cero hacia la coexistencia entre autoridades legítimas y crimen organizado. O trabajas para el pueblo que te eligió o trabajas para los criminales, pero no puedes trabajar para ambos. Esto significa que vamos a investigar a fondo a cualquier funcionario municipal que muestre signos de subordinación al crimen organizado. Vamos a monitorear el uso de recursos públicos. Vamos a verificar que las decisiones gubernamentales sirvan al interés ciudadano y no a intereses criminales. Y aquí quiero hacer una promesa personal a todos los mexicanos que me están escuchando: mientras yo sea secretario de Seguridad, ningún cártel va a poder usar un gobierno municipal como su oficina de extorsión. Vamos a defender cada ayuntamiento, cada presidencia municipal, cada dependencia local que los criminales traten de infiltrar. El caso de Diego N. nos enseñó algo fundamental: cuando permites que el crimen organizado capture un gobierno municipal, no pierdes solo una administración local, pierdes territorio nacional, pierdes soberanía, pierdes la confianza ciudadana en la democracia. Por eso, mi veredicto final sobre Diego N. es muy claro: eligió servir al Mencho en lugar de servir al pueblo de Tequila. Eligió convertir su cargo democrático en una franquicia del CJNG. Eligió traicionar la confianza de los ciudadanos que creyeron en él. Ahora va a enfrentar las consecuencias de esas decisiones ante la justicia mexicana. Y quiero terminar con una promesa que hago en nombre de todas las instituciones federales que participaron en este operativo: cada funcionario que traicione la confianza ciudadana para servir al crimen organizado tendrá exactamente el mismo destino que Diego N. La guerra contra el crimen organizado no termina nunca, pero ahora tenemos las herramientas, la coordinación y la determinación para ganarla definitivamente.